Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Antonio Izaconde, quien es ministro de Energía y Minas, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas de interés colectivo, pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre la vida de este interesante hombre de la sociedad dominicana. Antonio Izaconde nació en San Francisco de Macorís, tiene 78 años y 3 hijos. Es doctor en Derecho, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cursó un posgrado de Administración y Banca en la Universidad de Roma. También realizó estudios sobre política industrial y consultoría empresarial. Fue miembro fundador de la Federación Dominicana de Estudiantes y de los primeros integrantes del primer consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También fue uno de los miembros fundadores del Movimiento Cívico Participación Ciudadana y de la Red Ciudadana de Observadores Electorales. En el ámbito laboral privado, fue presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, vicepresidente de Fertilizantes Químicos Dominicanos, Textiles Titán y Máximo Gómez P., así como gerente general de la compañía Delta Comercial, de la cual es uno de sus principales accionistas. No soy accionista. No es accionista. En la administración pública ha sido subsecretario de Industria y Comercio desde el año 1983 hasta el año 86. En el año 1996 fue director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar y del 97 hasta el año 2000 secretario de Estado y presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. En el año 2004 al 12 fue asesor industrial del Poder Ejecutivo con rango de secretario de Estado, miembro del Consejo Nacional de Competitividad. En el año 2015 fue asesor de políticas de desarrollo del Poder Ejecutivo y actualmente es ministro de Energía y Minas. Gracias, señor Antonio Izaconde. Podríamos seguir hablando, pero su currículum es bastante amplio, así que me satisface tenerlo como invitado aquí en su programa Verdades al Aire. Muy agradecido, encantado de estar aquí, y el currículo es largo porque el tiempo también ha sido largo de vida pública. Yo empecé mi vida pública en el 61. Cuando digo la vida pública, la primera vez que salió en un periodiquito, porque antes ya había hecho algunas actividades siendo mozalbete. Quisiéramos saber, ¿se puede exhibir algún logro en el Ministerio de Energía y Minas a su llegada? Bueno, a mí no me gusta hablar de lo que yo hago. Yo prefiero que la gente que está viendo el día a día de lo que estamos haciendo juzgue. Esas son de las cosas. Pero lo más importante que te puedo decir es que nosotros hemos manejado un ministerio con una visión. Y esa visión es una visión desarrollista que se centra en el ser humano. Porque para nosotros, y eso estoy cansado de repetirlo, desarrollo es algo más que el simple crecimiento, porque implica al ser humano su calidad de vida, su hábito. Nosotros creemos en el desarrollo sostenible, y la sostenibilidad para nosotros, eso también lo he repetido, no es solamente la sostenibilidad ambiental, sino social y económica. Hablando de desarrollo, me gustaría su valoración sobre un reciente decreto del presidente Danilo Medina que declara de utilidad minera parte de territorios de la provincia de Pedernales. Eso es parte, casualmente, del programa y de la visión del ministerio. Nosotros no estamos no solamente trabajando en toda la parte normativa de lo que es la actividad extractiva, le hace minería e hidrocarburos y energía, sino también que eso lo estamos haciendo sobre la base de la visión que te acabo de decir. ¿Por qué ha sido Estamos declarada? Fortaleciendo la institucionalidad, estamos haciendo las cosas mucho más transparentes, medidas increíbles como, por ejemplo, ya somos parte de la iniciativa para la transparencia de la industria minera a nivel mundial, que eso crea obligaciones para el Estado para manejar todo transparente. Entonces, con esa visión de desarrollo, nosotros queremos impulsar la minería. Y para eso, tomo consciente que hay muchos recursos y casualmente un recurso que no ha sido explotado y que estamos de hace 2 años investigando son las llamadas tierras raras. Esto fue declarado de reserva fiscal. Se supone que cuando se declara de reserva fiscal es porque ya se va a explotación. No, cuando la reserva fiscal significa que eso solamente lo puede explotar el Estado o a quien el Estado concesione.
y para concesionar una reserva fiscal hay que licitarlo. Y cuando se otorgue es un contrato del Estado que tiene que ir al Congreso. ¿Cuándo comienza esa licitación en esos terrenos? No, porque nosotros estamos ahora, y como bien lo dice el decreto, en la etapa de exploración, pero no exploración en los términos mineros propiamente dicho, que implica sino en la parte de investigación. Y eso lo está haciendo básicamente el Servicio Geológico Nacional. Tenemos 2 años trabajando en eso con apoyo de las Naciones Unidas y de otras instituciones. Pero si la declaran de reserva fiscal es porque ahí hay mineral. Claro, para nosotros declarar de reserva fiscal tuvimos que mandarle al Ejecutivo la solicitud con los estudios que se habían hecho a la fecha. Y los estudios dicen que hay indicios de tierras raras. Y si hay indicios, eso significa que nosotros tenemos que reservar eso para el Estado porque es muy valioso. Y por eso es reserva fiscal del Estado. Pero el Estado lo que tiene que hacer ahora, mejor dicho, lo que estamos haciendo ahora, es profundizar esas investigaciones. Y cuando tenemos una mayor información, vemos los pasos que vamos a hacer para iniciar el proceso de exploración propiamente dicha y eventualmente de explotación. Lo que estamos haciendo ahora fue lo que comenzamos a hacer con los hidrocarburos. ¿Qué hicimos? Comenzamos primero a recolectar todas las informaciones. En materia de hidrocarburos, fíjate, tenemos una ventaja, que todo lo que sea hidrocarburo tiene que ser sometido a un proceso semejante al que te estoy hablando. Pero nosotros antes de comenzar a hablar de eso teníamos que investigar qué teníamos y comenzamos a recopilar todas las informaciones mundiales, a interpretarlas, a poner eso en manos de especialistas a nivel mundial que nos dijeran qué teníamos. Y los resultados fueron positivos. Nos dijeron, tenemos sistema de hidrocarburos. Entonces ahí fue que comenzamos y nos recomendaron qué hacer y cuáles sitios era lo que teníamos que licitar. Y ahí es que se ha comenzado el proceso de licitación, que ya estamos, porque ese proceso se ha iniciado en el sentido de que ya hemos licitado y adjudicado la empresa que nos va a acompañar en lo que se llama la ronda petrolera. Y después, hemos trabajado en los modelos financieros, en el modelo de contrato, hemos puesto en línea y a nivel mundial todas las informaciones. Y hay para despertar el interés de las empresas. ¿Usted podría explicarle a la gente de Pedernales y al país, porque no conocemos qué es tierra rara? Bueno, tierras raras son una serie de elementos que te voy a ser franco. Sí. Son 17 elementos que yo no me puedo decirte el nombre de cada uno de esos. Aparte de que pues, soy viejo ni que fuera joven. Tiene unos nombres raros, impronunciables. Pero tiene unos nombres raros, y la gente tampoco lo va a entender. Lo importante que son elementos raros que ahora en la tecnología moderna, como el lignito, por ejemplo, se está usando para lo no renovable, la utilización por ejemplo, en los carros híbridos, en las plantas de energía renovable, se utilizan en las baterías que tú utilizas en los teléfonos, litio, en una serie de pantallas que se están ahora, que todavía no, hay pantallas que usan algunos de esos materiales que todavía no están en el mercado, que están en proceso de investigación, que podrían transformar todo lo que es el sistema de pantalla que se usa. ¿Y esta explotación de tierras raras no podría afectar el turismo en la zona? No, eso no, porque estamos hablando del subsuelo. Y esto no es no hay una esto no implica una contaminación. Por supuesto, cualquier cosa que se haga en materia de explotación minera tiene que hacerse de acuerdo al librito, sobre todo la protección del ecosistema, de la protección del medio ambiente, de que no afecte todos los proyectos que está haciendo el gobierno en esa zona para impulsar el turismo de la zona. O sea, eso se está haciendo con la mayor propiedad, se hará con la mayor propiedad posible. Ahora, como estamos en la etapa de investigación, o sea, de prospección, de ver lo que hay ahí, eso es mínimo lo que se hace, son perforaciones, creo que de unos 20 metros, lo más que ocupan, que luego
se rehabilitan, en fin. Eso es un trabajo bien científico. En lo que sí ha impactado esta decisión, este decreto, es en la gente que allí vive. Hay esperanza. ¿Cómo se le va a explicar a esa gente? ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo afectará a las personas? Nadie le ha explicado todavía a un pedernales. Desde el momento en que, oye bien, desde el momento en que uno esté inmerso en ese tipo de investigación, eso despierta la esperanza en la gente de que si los resultados son positivos, eso se va a repercutir en desarrollo. Pero para eso convertirse en desarrollo no basta las buenas intenciones. Por eso nosotros estamos trabajando dura, ya presentamos al Poder Ejecutivo una ley, te estoy hablando ya en general, sí, una ley minera moderna que protege los intereses del país y los intereses de la comunidad, a la vez que da garantía al inversionista. En este caso, también va a favorecer mucho un anteproyecto de ley en que estamos trabajando, que tiene que ver con la renta minera, el uso y destino de la renta minera. Yo me refiero, por ejemplo, ya el decreto está, pero la gente que son dueñas de esos terrenos no saben absolutamente nada. No, esos terrenos son del Estado, sí, la mayoría. Hay mucha gente que tiene títulos sobre esos terrenos. En esa área no, en esa área. En Ávila no, yo soy de Pedernales. En Ávila no. Pero independientemente de eso, pudiera ocurrir, el subsuelo es propiedad del Estado. Sí, claro. El subsuelo es propiedad del Estado. Tú puedes tener en el patio de tu casa descubrirse petróleo y hacen una perforación y van a sacar petróleo de ahí. A ti lo que te toca es el valor de la casa, no lo que está abajo. Eso la gente lo tiene que entender. El valor que tú tienes es lo que está en la superficie. Tú eres dueño de la superficie. Y si no son dueños de la tierra, ni siquiera el valor de la tierra. El valor de lo que vale lo que tú tienes ahí. Es lo que te pagan. Suyo, no lo es. Lo que te quiero decir es que lo que tú tienes en el subsuelo no incorpora valor a lo tuyo. El valor de lo tuyo es lo que vale en ese momento, aún antes de realizarse el proceso. Mire, antes de salirnos de Pedernales, ¿qué es lo que está pasando con Dovenco? Se supone que estaba todo listo para que comience a operar. El presidente ha dicho en varias ocasiones, ha garantizado. No. Eso está, yo no sé a dónde ha salido esa información. Porque Dovenco, acuérdate que por muchísimos motivos, entre ellos el de la tierra rara, porque la tierra rara la contiene la bauxita. Habíamos ya negociado la cancelación del contrato para el año 18, se canceló el contrato allá. Era un contrato de manejo, porque la mina era del Estado. Es simplemente, te damos autorización para que tú saques el material y lo exportes, pero la mina es de nosotros. Entonces, de manera legal, eso caducó ya en el año 18. Ahora, en el contrato que se planteaba la caducidad del acuerdo que habíamos hecho con ellos, se le autorizaba a exportar una serie de material que estaba suelto por una cantidad específica. O sea, que ya Dovenco que ellos no pudieron hacerlo porque se le dañó la grúa. Ellos tienen ahí una cantidad todavía que ellos pueden exportar, que tienen el permiso, pero ya es un material que está extraído. Ellos lo que pueden exportar eso. Pero a partir de ahora no va a haber explotación de bauxita en la zona, porque casualmente en la bauxita es que están contenidos la tierra rara. Muchas veces, yo creo que el mismo Dovenco, vendíamos bauxita y no sabíamos lo que estábamos vendiendo. Entonces, y el mismo Estado que durante muchísimos años vendía bauxita. Hasta que nosotros nos dimos cuenta de lo que podía ocurrir. Y yo la primera medida que tomé cuando llegué al ministerio era cancelar todas las operaciones. Pero como tú no puedes cerrar una puerta sin abrir otra, hicimos una negociación para declarar caduco ese contrato, pero tampoco afectando demasiado los derechos. Bien, vámonos a comerciales. Continuamos con esta interesante entrevista con Antonio Isoconde, ministro de Energía y Minas.
Bien, continuamos en esta interesantísima entrevista con Antonio Isaconde, ministro de Energía y Minas. Usted quería hacer una aclaración Sí, a los pedernales antes de continuar con la entrevista. Yo soy enemigo de crear falsas expectativas. Soy enemigo de la politiquería. Y cuando hablamos de exploración y explotación minera, estamos hablando de un proceso de años. Antes de que eso las tierras raras, si el resultado indica que es comercialmente factible extraer y exportar tierras raras, ese es un proceso que toma años. Primero está la investigación, después los procesos de adjudicación y de licitación, porque desde que el momento que es una reserva fiscal, tú no puedes dar contrato de grado a grado. Además que en el Ministerio de Energía y Minas no damos contrato. O sea que eso no comenzará por ahora. Eso es un proceso. No, el proceso ha comenzado, porque tenemos 2 años trabajando en las primeras investigaciones. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto ahora? De acelerar el proceso, obtener mucho más recursos de todos lados ante la expectativa que crea la investigación que hemos hecho y los resultados de la exploración, la explotación y la licitación. Y la licitación, eso es un proceso. ¿Pero cuándo podría? Bueno, yo no puedo tomar tiempo, porque por ejemplo, en una explotación, en oro, sí, yo te dijera, puede durar de 12 a 15 años. Pero en este caso, como tenemos ya 2 años o más de investigación, yo creo que ese es un proceso que puede realizarse en más corto tiempo. Pero yo vuelvo y repito, crear expectativas es una desconsideración para la gente que vive en esa comunidad. Ahora, lo que nosotros vamos a asegurar en este periodo, y por eso hablé de que estamos trabajando en una ley sobre el destino y manejo de la renta minera, es que esa ley va a garantizar que los resultados de cualquier explotación minera vayan en primer lugar a las comunidades y segundo al Estado, pero solamente podrán utilizarse en planes de desarrollo. El propio Estado no podrá hacer con esos fondos lo que le da la gana, sino sometido a un proyecto de planificación, porque las riquezas mineras se acaban y lo que hay que transformar, no dejarle los hoyos y los pasivos ambientales a las próximas generaciones, sino convertirla en desarrollo, invertir el dinero de la minería prácticamente en la comunidad y en el desarrollo. De eso quería hablarle. Mi última pregunta sobre Pedernales. Todavía la remediación del pasivo medioambiental no ha sido terminada con lo de Dovenco y todavía se le debe a Pedernales, se supone que un royalty de un 5% que Minería nunca transfirió a las autoridades. ¿Por qué no se transparentó nunca? ¿Por qué no se pide una auditoría? Una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando es transparentar todas esas cosas. Según las informaciones que tenemos, no hay tal deuda. Pero ¿no hay deuda? No hay, en el caso de la Dirección de Minería a Pedernales, porque hubo un momento que se cobró más de lo que se debía cobrar la Dirección de Minería y se dio la parte que le correspondía a los ayuntamientos. Una vez cerrado el acuerdo, también se tuvo que devolver lo que se había cobrado de más, porque cuando tú cierras, si tú le has cobrado un adelanto o lo que fuera, no hay. Si hay cualquier problema de eso, yo le digo a las autoridades que se dirigen a la Dirección General de Minería para que le den las explicaciones debidas. Y si hay algo que no está correcto, ustedes pueden estar seguros de que lo resolvemos. Ahora, ¿por qué tú hablas de los pasivos ambientales? La Dirección General de Minería hizo un esfuerzo tremendo y comenzó a remediar. Pero los árboles no crecían. Para remediar eso, oye bien, se necesita una inversión grandísima, primero en tierra, en árboles que tengan raíces muy bajas. Entonces, eso es costosísimo. Pero, ¿qué se nos ocurrió? Dado que el gobierno está haciendo un plan integral de desarrollo de esa región, un plan básicamente turístico. Lo incluyeron ahí. Queremos hacer ahí
o hemos propuesto a quienes están elaborando el plan un parque temático. ¿Sabes lo que es un parque temático? Claro, sí. Bellísimo. Ahí se pueden hacer lagunas bonitas para el turismo. Ahí incluso la propia huella de la depredación que hizo la Alcoa ahí puede utilizarse, darle un sentido de belleza, casi de escenario cinematográfico. Ahí se pueden hacer cosas hermosas y esa es una forma de darle utilidad a ese pasivo ¿Pero eso ambiental. está en propuesta todavía o cuándo va a iniciar? Bueno, tú sabes que el presidente ya ha dicho varias veces que está trabajando arduamente en un plan integral para esa región. Y lo que nosotros propusimos que eso se le diera esa utilización y no se invirtieran recursos que no iban a dar el resultado debido en seguir el proceso de sembrar árboles y cosas de esas, que no estaba dando el resultado que esperamos. Pero mira, tú visualizas un parque temático ahí con lagos y con cosas. Hay sitios que, mira, se han convertido en lagos. Yo lo que hubiera visualizado es que el Estado cumpla con su parte de invertir ese 5% en la remediación medioambiental. Pero bueno, un Estado como el nuestro se hace lo que sea. Quizás se hubiera desperdiciado en eso, pero además... No, porque todos esos pinales que usted ve en Pedernales fueron parte de un proyecto de remediación medioambiental que hizo la Corporation Company. ¿Cómo es posible que sembrando esos mismos pinos no tengamos los iguales resultados? No dio el resultado debido. Y el estudio costo-inversión de que hicieron los técnicos, no yo, dijeron eso, la inversión que hay que hacer ahí para remediar esta parte que queda, es una inversión muy grande que podría mejor utilizarse eso en otra cosa, mucho más rentable para la región, como sería incorporar a ese proyecto de desarrollo turístico un atractivo adicional importantísimo como puede ser un parque temático. Mire, en lo que sí hay muchas expectativas es en lo que usted dijo una vez. Aquí hay gas y petróleo. Entonces se hizo una ronda. ¿Cuándo inicia ese proceso de licitación? Ya licitamos, como te expliqué, la empresa y la adjudicamos que nos va a seguir en la ronda petrolera. Ya están en la página web. Óyeme, ya tenemos en la página web y en todas partes las informaciones, tanto técnicas como legales, como el modelo de contrato. Que el modelo de contrato es lo que se va a subastar, no es una licitación. La licitación se hizo para contratar la firma que nos va a acompañar en la ronda petrolera. ¿Cuál es esa firma? ¿Podría el país saber? Sí, Wood Mackenzie. Ese fue el que ganó la licitación. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos todas las informaciones, como te expliqué. No voy a perder tiempo repitiéndolo. Sí. Entonces, ese modelo de contrato se llama a todas las empresas ya que le hemos dado la información y le decimos, este es el modelo de contrato, ahí están tantas líneas sísmicas, tantas perforaciones, estos van a ser los ingresos del Estado, etcétera, etcétera. ¿Quién da más? Y viene otro y dice yo fui el que dio más. Ganó uno. Ahora, esa oferta que se hizo, que mejoró el contrato base, se somete otra vez, es una subasta como la de un caballo, como lo de un cuadro, y se acaba cuando el último subastador, el último postor... Para hacer eso se supone que usted está vendiendo algo como petróleo. Ese es un proceso que va a durar, según esperamos, después que se haga la primera subasta, 1 mes y después 3 meses aproximadamente. Eso significa que el petróleo y el gas que tenemos ahí es explotable, es industrial, porque si no nadie podría... Las empresas y los países que hemos contactado están muy optimistas porque hay petróleo y gas. Lo que tenemos que definir es si ese petróleo y ese gas es comercialmente explotable. ¿Qué significa eso? Aquí ya hay petróleo y gas, pero se está acumulando. ¿Dónde se está acumulando? En el sistema, porque el sistema consiste en una roca que va produciéndolo, eso camina hasta que llega a un punto que, digamos, una caverna, para que la gente me entienda, se acumula y hay una roca que lo sella. Entonces, en ese sistema petrolero se tienen que dar todas esas condiciones para que sea comercialmente explotable, porque perfectamente puede estarse produciendo petróleo y gas, que se está produciendo petróleo y gas,
pero no se acumula, No sino se sabe que se en qué pierde. cantidad. A veces tú ves una emanación petrolera y dice que hay petróleo, es una filtración Siempre se ha probable. dicho, hay petróleo en Charco Largo. Sí, bueno, el caso de Charco Largo es simpático. Ahí se quedaron, las perforaciones que hicieron, se quedaron cortas. Todo el sistema está más abajo de donde se perforó. Los técnicos nos llegaron a decir, pero era un pozo de agua que creían que estaban perforando. No, ahí hay un sistema petrolero. Ahora vamos a ver si se está acumulando el petróleo que hay ahí. Está emanando, pero es como en tu casa. Cuando tú ves una filtración en una pared, probablemente ahí no es que esté más allá. Ahora tecnológicamente tenemos ventajas que no teníamos antes también. Porque, por ejemplo, ahora cuando tú haces la primera perforación, la perforadora tiene una serie de instrumentos abajo, de alta tecnología, que no solamente te analizan el hoyo, sino hacia los lados y hacia abajo. Mire, abarcan una zona más grande. Perfecto. Usted dirige la iniciativa para la transparencia de la industria extractiva, pero todavía el país, al menos una gran parte de la sociedad, no conoce qué se está haciendo con el 5% de las empresas mineras, digamos, bueno, de Barrick Gold. Ahí ya está toda la información en línea de qué produjeron, qué recibió el Estado, qué recibió. Eso tú lo puedes abrir la página web del ATI. O sea, se sabe qué se está haciendo con ese 5%. Ahí está toda la información. ¿Qué ha pasado con algunos 5%? Porque otros se han dado. El de Barrick, por ejemplo. Por ejemplo, el de Barrick, no es Barrick que tiene la obligación de darlo con el Estado. Ahora, ¿qué ha pasado tradicionalmente con ese 5%? ¿Qué pasó en el pasado? Tú buscas los periódicos. Lo desbarataron. Entonces, eso creó una psicosis. ¿Lo desbarataron? Lo desbarataron. ¿El gobierno o la empresa? No, a quienes lo manejaron, las autoridades de la comunidad que lo manejaron. Entonces, los gobiernos decidieron no darlo, no buscaron una salida, decidieron simplemente no darlo. Que ellos lo iban a invertir meterlo en el presupuesto nacional y invertir en la zona. Cuando llegó Danilo Medina, comenzó a trabajar de esta manera. Por primera vez se le están entregando a FOMISAR. No son fondos suficientes, pero tienen medidas de control. 200 millones al año. Es poco, pero eso lo maneja la comunidad. Entonces el gobierno ha dedicado también parte de esos fondos a hacer inversiones, a construir obras, a construir escuelas. Con este anteproyecto de ley que estamos haciendo, las cosas van a cambiar. Ahí va a estar definido qué va la comunidad y cómo lo puede usar la comunidad. Tiene que usarlo sobre la base de un plan de inversión que tiene que ser aprobado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ese por ciento lo maneja. Pero ese por ciento va a un fideicomiso. Y el fideicomiso, una vez que el plan fue aprobado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, entrega los fondos para que se abran las obras que están en ese plan. Pero eso mismo, hay una parte que ve el Estado y el Estado tiene que hacer lo mismo. O sea, una parte dentro de su plan de desarrollo del gobierno, de su estrategia de inversión. Para la comunidad. Para todo el país, la porción que va para todo el país, también se lo entrega al fideicomiso. Ustedes tienen un proyecto. Pero en una palabra, el Estado no va a poder usar ese dinero donde quiera, sino sobre la base de un plan de desarrollo. Muy bien, muy bien. Mire, ustedes tienen unas expectativas que a mí me parecen interesantes. Si es que el Ministerio ha presentado una modificación a la ley minera y se habla incluso de un régimen fiscal diferente. Sí. ¿En qué consiste esa modificación bueno, esa del régimen ley fiscal? minera que estuvimos consensuando, ya hemos terminado todos los procesos de consenso. Consenso no es unanimidad, pero ya tenemos prácticamente unanimidad. Eso está ya en poder, en poder del Ejecutivo. Contempla cosas trascendentes en todos los sentidos. En el primero, en la parte económica. La ley actual plantea, si tú te vas por la 146, no estoy hablando de los contratos especiales como es la Barrick, porque esa era una mina del Estado, que el Estado arrendó a la condición que puso. Si tú vas a explotar, la ley lo que te obliga es a pagar el impuesto sobre la renta y un 5% deducible del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Eso significa que si una empresa decide gerencialmente trabajar en break-even
o hasta perder en espera de que las cosas mejoren en el futuro, se lleva nuestro mineral y el Estado no recibe un centavo. Esa es una cosa que cambió. Ahora, por esa ley, el Estado va a recibir beneficios que van por encima del 40%, puede llegar hasta el 60%. Y en el caso de que la empresa no produzca, como quiera, va a tener que pagarle al Estado desde que el momento que extrae ese recurso no renovable, tiene que pagarle al Estado. O sea, que si una empresa decide trabajar en pérdida, el Estado no va a perder. Bien, interesantísima explicación, pero tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos en breve. Bien, continuamos en su programa Verdades al Aire con el ministro de Energía y Minas, Antonio Izaconde, quien nos está dando unas interesantísimas valoraciones y explicaciones sobre aspectos que no conocíamos. Bueno, otro aspecto importante que contempla la ley, que para mí es trascendente, la nueva de ley de minas, es el manejo del cierre de la mina y la rehabilitación, la remediación, como le llaman aquí. La empresa tiene la obligación de ir creando en un escrow account, en una cuenta especial, todo lo que va a utilizar para el cierre de la mina y para la remediación, de manera que se quede el ecosistema, el medio ambiente, prácticamente igual como lo encontró. Eso implica que va a tener que ir de lo que va sacando, creando ese fondo. Pero ese fondo tiene que estar cubierto 2 años antes del cierre de la mina. Claro, los intereses los recibe la empresa, pero 2 años antes tiene que cubrirse. De manera que si cualquiera quiere espantar la mula, el Estado tenga el dinero ahí para hacer el trabajo. Y que no pase como pasó con la Alcoa. Que se fue. Que se fue y nos dejó el hoyo. Y dejó a mi padre y a todos los que allí vivíamos en la pobreza. Mire, ¿qué beneficios está dejando al país la energía eólica en términos económicos, al Estado dominicano, al fisco? ¿Qué representa esa? Un ahorro importante. Yo no te lo puedo decir ahora en cifras, porque primero no tengo la memoria y no tengo todas esas cifras en la cabeza. Pero está dejando. Pero el ahorro, no solamente el ahorro a nivel económico. Por ejemplo, en la energía eólica y la solar, lo que consumen es aire y sol. El aire y sol no cambian de precio. El problema que tienen es que no son gerenciables, o sea, que hay momentos que tú tienes que completar eso con otro tipo de planta porque no puedes, si no hay sol o no hay lluvia, no lo produce. Pero además de producir ese beneficio, una energía barata que tú no tienes que invertir en comprar los insumos que usan. Tú solamente tienes que renovar los equipos. El aire y el sol, como usted dice, no cambian de precio, pero la factura llega con precios diferentes. No, pero tú estás hablando de otro tema. Estamos hablando de generación. Exacto, yo quiero llegar a una para conectarla con la otra. Entonces, porque el precio de generación se refleja en la gente. El precio de generación se da por los contratos. Sí. Los contratos tienen que explicar, hacer que esa gente cubran su costo. Perfecto. Regularmente el precio pueden ser más bajos. Pero, vuelvo y digo, pero el mantenimiento que eso significa y la economía, por ejemplo, de divisas, en gasoil, en fuel oil, en carbón, en lo que sea que tiene el país, eso no tiene precio. Pero tú sabes lo que no tiene precio. Sí. Que no producen daño al medio ambiente. Eso es un intangible. O sea, la energía renovable tenemos que impulsarla. Es una energía
que sale más barata a corto, mediano y largo plazo y sobre todo es amigable totalmente con el medio ambiente. Ahora, eso hay que manejarlo bien, no se puede hacer por la libre, por eso estamos creando normas y reglas para que eso se explote de manera racional y para beneficio del país. Mire, la ley 142-13 dice que en septiembre ya la CDEE debió estar en el ministerio, responder al ministerio. ¿Qué ha pasado? Adiós, ya. Lo que Bichara es una isla gente, aparte. óyeme. Nosotros hemos explicado eso 10 veces Sí. y a veces no se entiende. El organismo rector, y ya es el organismo rector del sistema, es el Ministerio de Energía y Minas. Lo que el Ministerio de Energía y Minas hace la parte normativa. Hay otras que hacen la parte de fiscalización, como son las superintendencias. Las CDE son empresas y tienen que manejarse como empresas y van a seguir operando como empresas con una organización corporativa. Sí. Están adscritas, pero lo que no puede hacer CDE es fijar políticas. La política la fija el ministerio. El que firma un acuerdo sobre lo no cortable con el Ministerio de Finanzas es el ministerio, no la empresa. Por ejemplo, la pertinencia o no de que el gobierno consiga en China 600 millones para ser invertidos en esas son fusión corporativa. Sí. Oye bien, una cosa son las empresas eléctricas que tienen que manejar corporativas, buscar su financiamiento, definir su modo de operación, una serie de cosas. Y otra es lo que significa sobre qué norma va a operar esa empresa. Mi pregunta es, ¿quién va a manejar ese dinero? Lo maneja la corporación. La corporación, lo exacto. Que hace el ministerio es regular la parte que implica normas, cuáles son las reglas de juego, cuáles son los planes de expansión, aunque tenemos que hacerlo en combinación con ella. Entonces la corporación fue quien preparó, digamos, el estudio que indica la pertinencia de ese préstamo. Lo que nosotros sí podemos decir es, como ministerio, señores, ya está bueno de hacer planta en esta parte del país porque eso va a producir tal o cual problema. Hay que expandir el sistema de tal manera. Estos son los planes de expansión que lo discutimos con ellos. Pero también hay una serie de normas y de reglas que se tienen que aplicar, que lo aplicamos nosotros. La incongruencia que había era anteriormente, antes del vencimiento de esa ley, era que la Corporación Dominicana de Electricidad, que es una empresa, tenía capacidades regulatorias o normativas. Eso es lo que no tiene. Pero tampoco el ministerio tiene que manejar la parte corporativa, aunque son empresas adscritas a ellos, pero la parte corporativa la maneja la CDE. A su entender se justifican esos préstamos. Entonces, la Superintendencia de Electricidad lo que supervisa y regula el sector, que traza las reglas de juego y lo vigila que se cumpla. En su supervisión se justifican estos empréstitos para el área de energía. Pero vuelvo y digo, parece que no, tampoco es entendido. Eso es un problema corporativo. Está bien, pero yo lo que quiero saber es si para usted se justifica, bueno, aunque sea un problema de alguien. Para mí, sí, exacto. Como persona te voy a decir. Tú sabes lo que cuesta mejorar un punto en eficiencia a nivel de las empresas distribuidoras. 50 millones de pesos. Por cada 50 millones de dólares. O sea, tú necesitas, por cada punto que tú quieres bajar en eficiencia, tú tienes que invertir en redes y una serie de cosas. Esos son estudios, 50 millones de dólares. Si tú quieres llevar eso a una suma y aplicar el plan que se aprobó en el pacto eléctrico y que, aunque no está firmado, nosotros todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en función de cumplir los compromisos que hizo el Estado en el pacto eléctrico. Si tú quieres llevar eso a que las pérdidas se vayan reduciendo según están previstas, tú tienes que hacer las inversiones correspondientes. Eso quiere decir que se justifica. Eso no es... Entonces, eso se justifica. Ahora, el que se usen bien
o se usen mal, eso es problema de la Contraloría. Perfecto. De la Contraloría de la República, de quien sea. Eso es responsabilidad de la corporación. Ahora, de tú decir, hay que mejorar las pérdidas de las distribuidoras y hay que hacerlo a determinado nivel y para eso tú tienes que invertir X cantidad de dinero, eso es bueno. Hay que invertir lo más posible para hacer eficiente el sistema. Ahora, si tú lo usas mal, a quien tú tienes que darle cuenta y a quien tiene que darle cuenta. ¿Cuándo el país podrá tener pacto eléctrico? Bueno, aunque el pacto eléctrico no se ha firmado, porque es un pacto al 2020 que compromete a los próximos gobiernos, y si los políticos no quieren firmarlo, porque ellos parece que les gustan recibir una casa sucia y no una casa limpia, que no lo firme, pero el gobierno ha asumido las responsabilidades que le corresponden en este periodo y por eso es que todas las instituciones públicas que son parte del pacto han recibido las instrucciones del presidente en algunos puntos. que cada uno cumpla con su responsabilidad. Y nosotros estamos aplicando el pacto sin el protocolo de la firma, porque nos responsabilizamos como gobierno y lo estamos haciendo. Eso no te quepa la menor duda. Cuando tú ves una medida que se toma en el Ministerio de... Están aplicando el pacto aún cuando no esté firmado. Aunque no esté firmado, los compromisos del gobierno. Ahora, el otro gobierno que no ha firmado, no se quiere comprometer, que se emburuje con la población, que se emburuje con todas esas personas que duraron 3 años, los mejores especialistas de este país, buscando consenso y entregándose a buscar soluciones, no solamente para este periodo, sino para un proyecto país que concluiría en el 2020. Porque tenemos que situarnos que ese es un proyecto país al 2020, no importa quién esté en el poder en un momento dado. Tengo una última pregunta, señor ministro. ¿Apoya usted o no la reelección presidencial? Yo, por principio, mis papeles en el Estado es hacer lo mejor posible durante este periodo. Y mi compromiso es hacer todo lo que yo pueda hacer por el bien del país, por el bien del gobierno, durante el tiempo que esté en el ministerio. Como ciudadano y un hombre que levantó la bandera de que la visión de Danilo era importante y había que llevarlo a poder, y luego el pueblo clamó por la reelección y yo creía que tenía el derecho a 2 periodos, porque yo creo en el sistema americano, 2 periodos y para su casa. O sea, no apoya la reelección. No soy reeleccionista. Yo lo que creo, y yo creo que Danilo tampoco, yo creo que Danilo está trabajando para hacer las cosas que hay que hacer. Ahora, yo he dicho que en este país el sistema político da pena, y como da pena hay veces que un gobernante que dice con tiempo de anticipación que no va a la reelección, se le van la gente, porque es un sistema, óyeme, que hay una institucionalidad muy débil, una institucionalidad que tenemos que cambiar, porque si queremos desarrollar el país, tenemos que comenzar por transformar las instituciones. Bien, muchas gracias por compartir con nosotros en su programa Verdades al Aire. Interesantísima entrevista con Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas.